Le paso a la ponencia del doctor Sergio Puente, de CONALMEX. La ponencia se titula La gestión integral de riesgos y desastres y la política pública. El doctor Sergio Puente es postdoctorado en Planeación y Desarrollo Urbano, otorgado por la University College London. Cuenta con una importante trayectoria y experiencia docente en instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de París I y el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, CEDUA, del Colegio de México, donde actualmente se desempeña. Entre sus líneas de investigación destacan riesgo, desastres y vulnerabilidad urbana, planeación y política urbana, medio ambiente y calidad de vida. Adelante, doctor. La presentación que voy a hacer se titula Gestión integral de riesgos y políticas públicas. Y me disculpo con ustedes porque realmente debería llamarse del concepto de la gestión integral de riesgos a políticas públicas, a la implementación de políticas públicas. Y nada mejor un recinto como este, universitario, de instituciones de investigación, para hablar de concepto. Porque en última instancia los conceptos son los instrumentos de trabajo de nosotros. Y en ocasiones realmente abusamos de ellos, descontextualizándolos porque visten. Y podríamos decir eso de la sustentabilidad, por ejemplo. Ahora todo es sustentable. Sustentabilidad cultural, sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental, todo es sustentable. Sustentabilidad urbana, sobre lo cual yo voy a plantear mi posición diciendo que realmente es una descontextualización que se hace de este concepto a un ambiente donde verdaderamente la ciudad no puede ser sustentable. Entonces de ahí que debemos ser mucho más rigurosos en el manejo de los mismos y por lo tanto, ¿por qué? Porque son los conceptos que nos permiten recortar la realidad en lo sustantivo. Se habló, y creo que con bastante pertinencia, de que necesitamos información. En efecto necesitamos información, pero no cualquier información. Es decir, información pertinente. Y esa información pertinente deriva del rigor de la conceptualización que se haga del problema. Por lo tanto, y qué bueno, yo creo que aquí todo el mundo va a entender eso, reforzar esa visión. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestro colega. Bueno, como decía, parece que esto se maneja así. El título debería estar acompañado, antecedido del concepto de la gestión integral de riesgos de desastres como política pública, y es una ponencia que presenté en un foro de Naciones Unidas junto con la Secretaría de Gobernación sobre precisamente el momento en que se promulga la nueva Ley General de Protección Civil 2012, a la cual voy a hacer referencia. Pero ya que empecé de una manera espontánea, ante todo quiero agradecer al Centro de Cambio Global la deferencia de la que soy objeto de estar con ustedes, y les agradezco a ustedes de estar aquí conmigo también, de estar presentes. Ojalá que esta presentación suscite interrogantes y que podamos discutir entre nosotros. Bueno, los objetivos de la presentación, como es un concepto que aquí se ha manejado y me disculpo si voy a ser reiterativo, a lo mejor voy a contextualizar, voy a estar en contra, debería de precisarse las premisas conceptuales del concepto de gestión integral de riesgos de desastres y posteriormente tratar su adecuación a la política pública y después establecer un indicador que nos permitiría evaluar la política pública en su implementación temporal a través del diagnóstico de dos instrumentos financieros que pocos países tienen y que México tiene y que espero siga teniendo, que son el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Es decir, esos dos indicadores son las puntas que nos permiten hablar de una posible transición
de políticas exclusivamente a la atención del desastre a políticas preventivas del desastre. En el entendido que puede haber inclusive una connotación perversa en ocasiones del desastre, porque el desastre es políticamente rentable y la prevención no se ve. Y ese es el enorme desafío. Y aparte es multidimensional. Adelante. Repito, ante todo, este concepto parte del supuesto de que no hay desastres naturales como tal, sino desastres totalmente construidos. De ahí que sería un eufemismo hablar de que un fenómeno natural es sinónimo de desastre. Y no es menor las implicaciones, como lo veremos posteriormente. Y este proceso de construcción social del desastre se fundamenta en la ineluctable relación sociedad-naturaleza, de la cual en Tabasco somos nosotros hace perfectamente evidente esta relación. Y los procesos históricamente cambiantes de dicha relación, moldeados por el modelo de desarrollo vigente y un sistema axiológico de principios culturales al cual hacía referencia el doctor Ceruján ayer. Y paradójicamente, desde un punto de vista así ontológico, una de las causalidades, a mi juicio, es que el hombre es ante todo, y ha olvidado que es ante todo una especie más de la naturaleza. Pero principalmente para el concepto es que el riesgo y el desastre tienen una dimensión espacio-temporal, y ahí su característica. Esta relación culmina en lo que yo he denominado la máxima artificialidad lograda sobre la naturaleza en este proceso de apropiación, que es la ciudad. Es Villahermosa, y la ciudad es la cosificación diferenciada de la construcción social del riesgo. Es un proceso dinámico, heterogéneo, acumulativo, pero reversible. De ahí que el cambio paradigmático de gestión tenga como principal objetivo la deconstrucción del riesgo. Y es lo que plantea este concepto. Adelante. En esta ecuación muy simple, el riesgo es la relación entre un fenómeno natural y exposición social. Si no hay exposición, no hay más que fenómeno, no hay riesgo. Siempre va a haber inundaciones, sismos, erupciones, etcétera, remoción de masa, etcétera. Y posteriormente se convierte en amenaza cuando hay esta exposición, pero no solamente es estática, sino esta exposición va a depender, el riesgo va a depender del nivel de vulnerabilidad en que sean las infraestructuras, las personas, las actividades económicas, etcétera, estén expuestas o sean vulnerables. Los diagnósticos precedentes de todos los colegas, excelentes, los felicito, solamente manejan la amenaza, pero no necesariamente la vulnerabilidad. Por lo tanto, si no incorporamos el concepto de vulnerabilidad de una manera rigurosa y cuantificable, difícilmente podremos mitigar el riesgo. Es decir, yo he dicho que no hay atlas de riesgos hasta la fecha, hay atlas de peligros, pero realmente no se ha calculado de manera diferencial y rigurosa la vulnerabilidad. De ahí que no podemos hacer nada contra los eventos, va a seguir lloviendo, va a haber erupciones, etcétera. Donde podemos verdaderamente mitigar los riesgos es mitigando la vulnerabilidad, en el componente social, en sus múltiples dimensiones, políticos, culturales, etcétera. Adelante. Y bueno, se ha dicho aquí, hemos evidenciado verdaderamente que hay una correlación entre desarrollo económico urbano e incremento de vulnerabilidad y riesgo de desastres. Y esto se ha puesto de manifiesto en uno de los factores. Entre amenazas, en este caso hemos visto solamente una, que son inundaciones, ciclones, etcétera, su incremento a través del fenómeno de cambio climático, pero hay múltiples desastres y pueden ser múltiples desastres conjugados en un espacio y en un tiempo. De ahí que el deterioro ambiental y el incremento de desastres naturales. Y paradójicamente la incertidumbre del desarrollo tecnológico, en lugar de construir una sociedad de bienestar, tal como lo dice Beck, está construyendo una sociedad de riesgo, altamente vulnerable. Adelante. El desafío de mitigar la vulnerabilidad del riesgo de construcción. Adelante. De un lado tenemos las amenazas,
pero la complejidad del cálculo de la vulnerabilidad es tal que hay una multidimensionalidad diferenciada de la vulnerabilidad y que deberíamos de calcular en cada momento y que va a tener incidencias diferenciales. En el caso de Villahermosa, en el caso de México, en el caso de Acapulco, etc. Es decir, una vulnerabilidad estructural a la que se hizo referencia anteriormente, una vulnerabilidad de infraestructuras en áreas vitales, de sistemas de comunicación macroeconómica, regional, comercial, ambiental, evidentemente como esta, y vulnerabilidad institucional fundamental para la política pública. Posiblemente ahí esté verdaderamente la mayor vulnerabilidad. Capacitación, conocimiento, rigor en la política pública, etc. Y vulnerabilidad social, que habla de la participación de todos nosotros, y la cosificación a la cual, es decir, la vulnerabilidad urbana, a la cual hacía referencia el doctor Sarucán, que habló como urbanista y lo felicito, poniendo en evidencia que el 70% ya del planeta vive en ciudades de diferentes tamaños. Adelante. Desde el enfoque de participación social, no voy a meterme a hacer un diagnóstico sobre él, simplemente voy a tratar de reforzar lo que sería para mí un principio fundamental a desarrollar, es decir, de corresponsabilidad social ante los proyectos de mitigación que se pueden ir planteando, tendientes a la construcción de una cultura de la prevención que implica, como se ha dicho, apropiación del conocimiento, no de la información, sino de conocimiento, y praxis social coherente con el conocimiento, prioridad de la prevención, cohesión y solidaridad social. Y en el lado fundamental de lo que es la exposición, es decir, espacial y temporal, la vulnerabilidad urbana es el referente paradigmático de todo esto, a mi juicio, sin ser reduccionista, lo pongo en su consideración. Y es resultante del grado socioespacialmente diferenciado de exposición en relación a la ecuación planteada, capacidad reactiva y preventiva ante fenómenos naturales y riesgos socialmente inducidos propios a las diferentes funciones de las urbanas, muy complejas todas ellas, de producción, de comercio, de gestión, de cultura, de residencia, etc. Y esta vulnerabilidad urbana debe de ser el principio rector como referente donde podemos influir, porque aquí está realmente instalada Tabasco, que podría ser una Venecia, y ahí no vamos a mover Tabasco, vamos a tratar, Villahermosa, vamos a tratar de manejarnos de manera coherente con el entorno. Sería el enorme desafío. Y esta vulnerabilidad urbana, donde podemos nosotros mitigar el riesgo, debería ser el principio rector del referente normativo de la gestión, que sería el atlas de riesgos, pero no visto como un plano que simplemente legitime, viste y luego se pone en el archivo, sino como un sistema de información geográfica que se vaya aprendiendo permanentemente, actualizando en lo que sería el conocimiento del fenómeno al que estamos expuestos. Y debería ser el referente normativo de los planes y programas de desarrollo urbano. Adelante. Bueno, aquí tienen precisamente, esto lo tomé de los colegas de Senapred, donde no se ve muy bien, pero donde se ve los diferentes humedales de aquí de Villahermosa y las zonas inundables que verdaderamente han causado catástrofes aquí en Villahermosa. Adelante. Adelante. Siga. Bien, la construcción social del desastre se expresa precisamente en espacio y en el tiempo para construir el riesgo y tendrá como referente, a mi juicio, para poder incidir en ella, y aquí casi todos los ponentes lo han mencionado, algunos con mayor énfasis y otros menos, pero lo han planteado, la planificación urbana. Adelante. Las determinantes del riesgo urbano están dependiendo de las lógicas normativas de la producción de la ciudad en dos vertientes. Una, la lógica propia de la producción social del espacio urbano y del medio ambiente artificial como tal, es decir, la apropiación y transformación de la naturaleza que le sirve de soporte. Ocupamos o no humedales, urbanizamos, en el caso de la Ciudad de México, donde aquí mi colega y amigo Fernando Tudela estuvo presente en una gran responsabilidad, la zona del Ajusco y donde está Semarnat. Parecía paradójico.
y se van ocupando y urbanizando las últimas reservas que se tiene verdaderamente de bosques, etc. ¿Por qué se permitió? ¿Cómo? Es una decisión política. Por lo tanto, la lógica del proceso no es neutra, hay que entenderla. ¿Por qué se urbaniza o por qué se ocupa o se artificializa una zona natural, un ecosistema y no otro? Y la lógica de la reproducción social urbana, que depende de funciones residenciales, industriales, comerciales, culturales, que demandan energía, alimentos, materia prima, etcétera, y cuyos impactos no se ven en la ciudad, se ven allá, afuera, porque ahí estamos haciendo presión para recibir insumos desde Tabasco a México, con el petróleo o el ganado, etcétera. Y aquí el impacto que se produce por la demanda, como decía bien Saruján ayer, por la demanda de las ciudades, está impactando en esa complejidad de interrelaciones económicas y espaciales, está deteriorando ambientes que nosotros, con una alienación urbanita, no nos damos cuenta. No sabemos lo que significa simplemente cuál es la calidad o a quién le estamos quitando el agua cuando abrimos una llave. De ahí que esa demanda, esa presión por estilos de vida, como decía, modelos axiológicos, hace el imperativo que verdaderamente se estén deteriorando ecosistemas que están muy lejanos de lo que son los centros urbanos. ¿Y cuál es el problema endémico de esto? Endémico de la planificación como gestión de riesgo en la ciudad. Hablo, en este caso, de la Ciudad de México, posiblemente aquí, y yo creo que también sería propia la lógica, es la divergencia entre la racionalidad normativa de la planificación y los procesos sociales de producción y reproducción de la ciudad. Es decir, entre el deber ser y el ser. Y una política no es simplemente la norma, es la caracterización de la consistencia de implementación del marco normativo o de los planes de desarrollo urbano a la realidad. Porque en ocasiones la ley dice una cosa y la realidad dice otra. Y aparentemente pues nadie se preocupa de eso. Ahí está lo importante precisamente de esta nueva Ley General de Protección Civil. Adelante. Ahora, la gestión integral de riesgo, dicho introducción sobre el concepto de gestión integral de riesgo como política pública, demandaría, a mi juicio, todo lo que planteaba para ser verdaderamente coherente con este divorcio, esta esquizofrenia entre planificación normativa o política pública normativa y verdaderamente política, toma de decisiones en diferentes sectores o problemas para solucionar diferentes problemas, es que en este caso es un cambio paradigmático fundamental y asombra, porque la nueva ley de protección civil está estructurada en base a este concepto de gestión integral de riesgos. Y por lo tanto, aquí lo dice en su artículo 4, que las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán al Plan de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando las siguientes prioridades. Una de ellas, que es fundamental, la incorporación de la gestión integral del riesgo como aspecto fundamental en la planeación, programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proceso de generación de riesgos. Y hay 3 artículos al cual he hecho referencia que me parecen fundamentales de esta ley. Ojalá que se reglamenten de manera rigurosa y que no simplemente sean enunciados normativos, donde se pone en evidencia la importancia precisamente de la exposición al riesgo, como lo planteaba en la ecuación original, donde el artículo 84 considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras e infraestructura en asentamientos humanos, sin elaborar un análisis de riesgos, y en su caso definir las medidas para reducir, tomando en consideración la normatividad aplicada en las atlas municipales, estatales y nacionales. Es decir, aquí, si no se cuenta con la autoridad con la autorización de la autoridad correspondiente, sería delito grave. ¿Qué quiere decir esto? En rigor, que todos los asentamientos irregulares o todas las construcciones fuera de la ley serían delito grave por los actores que las realizan o por las omisiones de aquellos que las permiten. El 87 habla del riesgo acumulado, ver Vigracia Villahermosa. El riesgo acumulado que implicaría que en el caso de asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo,
las autoridades competentes deberían de llevar a cabo estudios de riesgos específicos, determinar las obras de infraestructura para revertirlos, proponiendo mecanismos financieros para que permitan y viabilicen esta acción. De tal forma que nosotros tenemos un riesgo acumulado. Siempre pongo el caso de la Ciudad de México. El caso de la Ciudad de México implica que no son inundaciones, son sismos, con periodos de retorno diferentes, no previsibles. Y ahí el sismo del 85 sacudió al país, fue literalmente un sismo político, como todo el mundo lo sabe, y permitió la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, que entre sus acciones tuvo el cambio de la reglamentación en la normatividad de construcción, y donde, por ejemplo, 10,000 de los 56,000 inmuebles de alto valor histórico, económico, que existe en la delegación Cuauhtémoc, que es la más afectable, la más vulnerable, la más diferenciada, fueron construidos con las nuevas normas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los 46,000 restantes? Hasta la fecha no se ha hecho nada. No hay los instrumentos financieros, estímulos fiscales, cultura del aseguramiento, de organización social, etcétera, de corresponsabilidad de funciones, y por lo tanto verdaderamente es una negación misma y va en contra de lo estipulado aquí en el 84. Una alerta sísmica de la cual yo estoy muy orgulloso, solamente nos permite reaccionar en 1 minuto 15 ante el posible evento, y nada más. Pero no se ha implementado completamente. ¿Por qué? Porque falta una cultura de la prevención, porque posiblemente su implementación generaría más desastres, caos, por el pánico generado, porque el pánico es producto del no conocimiento, y por lo tanto una gente que tenga la capacidad verdaderamente y el conocimiento de decir estoy en una infraestructura, un edificio, en un inmueble seguro, no tengo por qué evacuar. No tengo por qué evacuar. Estoy en el piso 10, pues no, tengo 1 minuto y medio, ¿para qué? De ahí que todos los edificios deberían ser certificados en su diferente vulnerabilidad estructural, no riesgo. Bueno, es riesgo en relación a su vulnerabilidad estructural. Pero el edificio no se mitiga solo, requiere precisamente de todos esos instrumentos sociales para hacerlo. De ahí que debería de existir un derecho o una figura, tipo, le he propuesto en varias ocasiones, Procuraduría de la Protección Civil, donde todos nosotros tengamos el derecho de exigirles a las autoridades que nos digan en qué riesgo estamos, qué hacer, cómo, cuándo. Y esto no existe. Y el último artículo va precisamente a la responsabilidad de las autoridades locales, que implicaría el dar permisos en uso de suelo que no cuentan con la aprobación correspondiente, se considera una conducta grave y por lo tanto sería sancionada de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos, además de constituir un hecho delictivo en términos de esta ley y demás disposiciones legales aplicables. Estos 3 artículos son sumamente importantes, coherentes con el fundamento del concepto de construcción de gestión integral de riesgos. Simplemente ahora sí habría que aplicarlos. Adelante. ¿Y cómo se aplican? En seguimiento a lo que yo propongo como ejes normativos de una política pública en gestión integral de riesgos de desastres. 1. Una política pública de gestión integral de riesgos de desastres nos hace referencia, ante todo hay que reconocer que la política pública, como la planeación, es una toma de decisiones permanente, razonada, instrumentada, con metas específicas y que debe de estar normada por un principio de eficiencia y equidad. Adelante, sí. De integralidad, es decir, de eficiencia y equidad en el sentido de asignarle mayores recursos a aquellas localidades que estén en mayor exposición, mayor riesgo, con la posibilidad de hacer transparentes verdaderamente la eficiencia que tiene este tipo de asignación de recursos. Yo proponía que para este proceso debería de estructurarse
un tablero de comando en base a una matriz de escenarios probabilísticos de riesgo, evaluando los logros, objetivos y metas de recursos asignados en base a prioridades establecidas, para saber a quién le damos más o no. Ahorita simplemente hemos hablado en este foro de la atención del desastre, no de la prevención, que es lo más importante. Y la integralidad, que es verdaderamente el eje estructurante del proceso de construcción social de riesgo, de un proceso que tenga en consideración de manera integrada las distintas fases de la construcción del mismo y de su atención en base a diferentes momentos de emergencia, recuperación, reconstrucción, resiliencia, adaptación, mitigación y prevención, pero instrumentando y acotando perfectamente lo que implica cada una de ellas en términos ya de acción pública. Por su naturaleza propia, epistémica y ontológica misma del riesgo, la gestión de riesgos es transversal, no tiene un campo específico, no es una disciplina, principalmente sería un campo de problemas. Y de hecho, son interdependientes desde el punto de vista intersectorial, de manera horizontal y vertical, a diferentes niveles de gobierno, pero en un gobierno entre todos los sectores, porque, a mi juicio, una de las limitantes es haber concebido el Sistema Nacional de Protección Civil como un sector. No, es una política pública transversal que debe ser vinculante. Y, por lo tanto, esa transversalidad permea todos los niveles de gobierno e inclusive ahí estaría una incidencia posible de lo que debería ser la responsabilidad, implica una transferencia intergeneracional del riesgo. Adelante. Y en consonancia con el supuesto de que los riesgos son socialmente construidos, el principio de corresponsabilidad es fundamental. Todos los actores, en mayor o menor medida, aquí se ha dicho, con participación pública, con posibilidad de ser equitativo en el proceso de toma de decisiones, inciden en este proceso de construcción del riesgo. De ahí el imperativo de incidir, de hacer transparente y asumir la responsabilidad que les compete en los programas y planes de mitigación y prevención de riesgo a todos los actores, sea gobierno, empresa privada, sociedad civil, organizaciones sociales, a todos los actores, de manera diferencial, y hay que perfectamente acotar la responsabilidad de cada uno. Y una política no es política sino enunciado, si no hay rendición de cuentas, si no se evalúa, y se erige en un referente para limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, hacer más transparente y eficiente la gestión pública y la asignación de recursos en mitigación y prevención. Yo planteo que la coherente observancia integrada de los principios que he enunciado son indispensables para lograr verdaderamente una gestión transparente de riesgos de desastres y, por lo tanto, de implementación de una política pública. Adelante. Voy a tratar de hacer esquemáticamente un análisis de estos dos indicadores que tomé para evaluar una política pública hasta ahorita, que son los fondos financieros del Fonden y FOPREDEN, que son recursos de todos nosotros, de todos, y que no debe de convertirse en caja chica de la discrecionalidad de la toma de decisiones locales, estatales o sectoriales. Adelante. En escenarios normativos se dice que hay una relación inversa de 1 a 5, 1 a 7, si uno invierte en ahorro, si uno invierte en prevención y que en atención de un desastre. Bajo ese supuesto normativo, lo que implicaría que los recursos en el tiempo del Fonden fuese bajando y los del FOPREDEN subiendo y luego un punto de inflexión hasta llegar a un punto de hecho asintótico de convergencia, porque no hay riesgo cero, siempre va a haber, etcétera, a través de la transferencia de riesgo, de la gestión de riesgo a autoridades locales. Analicé lo siguiente. Adelante. Miren, de 2004, que se instauró el Fondo FOPREDEN de Prevención, a 2005, bajo ese supuesto, de haberse implementado, ese es un supuesto teórico evidentemente, pero no debe ser tan tajante, implementado de manera consistente en prevención, asignado en prevención, hubiese habido un ahorro de 109.151 millones. Y en el caso de FOPREDEN, no es que no se quiera dar, es que no se puede dar así, porque así hay que hacerlo bajo el principio de eficiencia y equidad. Ha habido una erogación de 1.848 millones. Hay un déficit de inversión en esto.
Y ahí está el enorme desafío para poder asignar de manera, insisto, en estos ejes normativos, eficiente y equitativa los recursos de todos nosotros en acciones de prevención que pagan. Es decir, verdaderamente es una excelente inversión. Como en la salud, es una excelente inversión, verdaderamente ir previendo con acciones de un rigor de alimentación, etcétera, la esperanza de vida. Adelante. Vean ustedes, un comparativo entre erogaciones de Fonden y Fopreden. Voy muy rápido porque ya me enseñaron aquí 5 minutos que nunca se lo hicieron a los otros ponentes, parece ser, pero bueno. Miren, aquí tenemos al que más se le ha asignado, es a Veracruz, y después a Tabasco. Y los que han pedido al que más se le ha asignado, al que menos recursos para prevención, que es la línea amarilla, que son de Fopreden, las demandas son realmente, hay una correlación negativa. Entonces, es preocupante ver que algo está pasando que no se está haciendo bien. Aquí vemos el comportamiento, por ejemplo, DF, etcétera, el costo de inversión en Fonden, es mucho menor que el que se ha dado para prevención. Adelante. Trataba de hacer un indicador de transferencia de gestión de riesgos, tomando en consideración lo que las autoridades locales asignan a prevención en sus diferentes modalidades. En algunas ocasiones es difícil porque la cuenta pública es opaca, no se puede decir, pero lo que está etiquetado para prevención como sector. Y miren, Fonden asignado a Tabasco, vean, en segundo lugar igual, y Tabasco es de los que menos ha invertido en su presupuesto total. Algo está mal, hay una correlación negativa entre lo que debería de ser realmente un indicador de política pública consistente. Y hay que darle más al que hace más por la prevención, no al que hace menos. ¿Por qué? Porque si no estamos premiando la discrecionalidad, la irresponsabilidad de la gestión pública. Adelante. Y lo mismo, esto lo ven para Fopreden. Está Tabasco, que ha pedido que la línea es Fopreden y cuyo presupuesto total también es mucho menor que el que debería de ser coherente con lo que se está asignando, pidiendo para Fopreden. Muy bien, se asignan los recursos y ¿qué se hace? Hay que ir vigilando qué se hace. Y aquí, múltiples opciones. Lo que planteaba Sarucán ayer, hay que manejar la cuenca arriba, una visión integral, no hay que hacer obra de ingeniería por acá, no hay que adaptarse al clima, no bajo qué supuesto. Es decir, Tabasco son condiciones naturales, invadimos los humedales. El agua predomina. Tan simple como eso, Tabasco tiene el enorme desafío de no vivir en el agua, sino vivir con el agua. Y, de hecho, tener acciones adaptativas de todo tipo. De todo tipo. Adelante. Adelante. Esto muy rápido, para terminar, es lo que se le ha asignado el fondo a Tabasco en todas las inundaciones. Ya son largas, 1999 a 2014. Hay que aprender en el proceso. Hay que aprender. Entonces, son 23.500 millones que se le han dado, aparte del costo propiamente de la actividad cesante en la actividad económica, etcétera, pero eso simplemente es el fondo de desastres. Adelante. Y esto lo que se ha asignado en términos de 250 millones, en términos de acciones de prevención, donde aparentemente hay un atlas de riesgos. Pero un atlas de riesgos no sirve si no va acompañado de acciones priorizadas de mitigación que se puedan ir evaluando permanentemente en el tiempo, en el impacto de la mitigación. Adelante. En conclusión, estamos ante un desafío de pasar de la emergencia a la prevención que implicaría tomar conciencia de los siguientes aspectos. Uno, como decíamos anteriormente, que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos, que las ciudades son altamente dependientes y vulnerables, por lo tanto no sustentables, que la vulnerabilidad no es homogénea, sino diferencial, lo plantea la misma
Villahermosa lo plantea la Ciudad de México, etcétera, que existe una correlación entre verdaderamente pobreza y vulnerabilidad, como nos demuestra el desastre de Nueva Orleans, que nos va a hablar nuestro colega. Adelante. Y que la dimensión del riesgo y vulnerabilidad debe ser el eje, como lo decía anteriormente, rector de los planes y programas de desarrollo urbano, para poder también resolver ese problema endémico al que se referencia de la divergencia entre esa racionalidad normativa de planificación y los procesos sociales de producción y reproducción del espacio. Y ante todo, una rigurosa, por lo tanto, observancia e implementación de los programas y planes de desarrollo urbano, que son un instrumento fundamental para generar rentas diferenciales, obviamente valor, etcétera. Y hay que ser redistributivos en este proceso de construir ciudad, que la ciudad es de todos, porque en última instancia el espacio urbano, el espacio público es la interfaz en la cual nos alimentamos verdaderamente de manera sinergética con el otro, con la otredad. Adelante. Y obviamente, para construir una cultura de prevención, los programas de educación son fundamentales, ya no digamos los programas de participación ciudadana, que implicaría verdaderamente estar normada por esta cultura de la prevención y de la corresponsabilidad. Adelante. Los medios de comunicación, que lamentablemente en ocasiones en este país es verdaderamente la universidad subsidiaria, ahí deberían de exigirle una responsabilidad social de concientización y de construcción de cultura de la prevención. El Estado tiene los medios, tiene las facultades y lamentablemente, bueno, hay intereses políticos muy fuertes que hay que tomar en consideración para ver realmente la posibilidad de implementar este tipo de políticas. Y la gestión integral de riesgos está íntimamente ligada y expresa en el espacio y el tiempo la lógica del modelo de desarrollo económico en el que estamos. No deberíamos sorprendernos, no deberíamos ser ingenuos, pero deberíamos verdaderamente tomarlo como un referente para poder incidir en la inflexión de los riesgos de los desastres. Adelante. Y construir esta cultura de prevención implica resolver ese binomio ignorancia y responsabilidad, porque lo que no se conoce no se resuelve, y lo que se conoce y no se actúa en consecuencia implica una responsabilidad y discrecionalidad. Aplicar el principio de responsabilidad y por parte de la sociedad civil anteponer el principio de autoprotección y corresponsabilidad. Y para el Estado, pasar del discurso de la voluntad política a la viabilidad política para resolver esa contradicción entre normatividad y acción. Pero sí, lo que es importante en términos de caracterización de política pública es entender el desfase que existe entre la normatividad y la verdadera toma de decisiones. Adelante. Y una cultura de la prevención es factible sin una cultura ciudadana y una cultura de la corresponsabilidad. Muchas gracias.